Bienvenidos a un nuevo capítulo de Micrófono Público Requinoa. El día de hoy tenemos como invitado al exdirector del CESFAM, don Paul Pacoruco. Pero antes de continuar con nuestro invitado, los invito a reflexionar lo siguiente. Cuando el miedo vende. El periodismo del miedo o sensacionalismo se basa en la idea de que las emociones intensas como el miedo captan la atención del público de manera más efectiva, lo que significa mayores audiencias o ventas. Requinoa no es la excepción. Mientras más robos publiquemos, más miedo sentirán de salir de sus casas, más carabineros pediremos, más guardias, más cámaras. Ustedes me entienden, más aún en tiempos de campaña. Ustedes sienten miedo, yo les vendo seguridad. Esto no es una crítica a otros medios, es una reflexión a cómo funcionan los contenidos de los medios. Antes de las redes sociales no teníamos cómo enterarnos de los robos o asaltos, pero lo sabía. También había riñas y muertes, peleas en las canchas o noticias terribles como niños que caían en los canales, por mencionar algunas. Hay más hoy que antes, los números dicen que no. Pero hoy con el celular en mano estamos más informados y todos nos enteramos. Una cosa es la sensación y otra es la realidad de Requinoa. Como decía el capitán de Carabineros en el capítulo 1. El 26 de abril del 2024, 5 individuos con armas de fuego intimidaron y amarraron a una familia, robando 2 vehículos de alta gama en Requinoa. Y este miércoles, 28 de mayo del 2025, delincuentes asaltaron un Servicentro Shell y luego robaron un auto en Requinoa. Si las respuestas a estos hechos solo será más cámaras, más guardias, más de lo que se ha venido haciendo, no está mal, pero no es suficiente. Debemos generar comités de seguridad en cada sector. Debemos conocer a nuestros vecinos, saber quién vive en nuestras villas, qué sucede en nuestras poblaciones, no encerrarnos en nuestras casas y mirar por la ventana. Debemos crear estrategias que involucren a los vecinos y, como decía un ex concejal acá mismo en una entrevista, allanar e ir a los lugares que ya están identificados por las policías y las autoridades políticas, y no se ha hecho. Podemos llenarnos de cámaras y terminaríamos viendo las calles por una pantalla, llenarnos de guardias y vehículos, pero no podemos avanzar a una policía municipal. Solo teniendo barrios, poblaciones, villas que se conocen, podremos saber quiénes son desconocidos y no forman parte de nuestras comunidades. Si alguien se resta o aísla y no participa, ¿qué derecho tiene de exigir más seguridad? Debemos iluminar los sectores oscuros y peligrosos y generar coordinaciones mensuales en cada sector con los comercios y las empresas. Más cultura, más deporte, no solo en el centro, sino en los sectores. Todo pasa en el centro, nada en los sectores. La delincuencia es mucho más que poner cámaras y guardias. Es tener un plan más fuerte del que ya existe. Un plan multidimensional, algo en que todos seamos escuchados y nos sintamos parte. Soy Pamela Medina y aquí comienza Micrófono Público Requinoa. Bueno, ya estamos de regreso en Micrófono Público Requinoa. Antes de continuar con nuestro invitado, los invito a saludar a nuestro auspiciador Joyerías Todo Plata. Joyería, perfumería y decoración, Pablo Rubio, 185 Local 6, Portal Requinoa. Bueno, y aquí regresamos con nuestro invitado, el exdirector del CESFAM, don Paul Pacoruco. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. No, Pamela, muchísimas gracias a usted por la invitación y obviamente por este espacio, lógicamente, que es muy visto, lógicamente, por la comunidad y que lógicamente, un medio de difusión muy importante para toda la comunidad. Bueno, voy a dar una pequeña biografía suya. Bueno. Don Paul Rolando Pacoruco Yunga, fecha de nacimiento, 26 de diciembre de 1979. Nacido en Cuenca, Ecuador. Es médico de la Universidad de Cuenca, fundada en 1867. Fue la primera universidad de la Universidad de Cuenca, así como la primera en la región del Austro del Ecuador. Tiene magíster en Administración en Instituciones de Salud en la Universidad Finisterra. Fue director del CESFAM de Requinoa en los años 2012 al 2014
y luego desde el 2022 hasta hace poco, el 15 de mayo del 2025. También fue subdirector médico del Hospital de Rengo desde agosto del 2014 a diciembre del 2021. ¿Todo correcto? Todo correcto. Larga trayectoria, según Sí, veo. Han pasado rápido los tiempos. Han pasado años, dice usted. Sí, exactamente. Bueno, doctor, para quien es, digamos, para quienes no lo conocen, ¿quién es Paul Pacuruco en lo más personal? Familia, más allá de la atención médica. Ahora queremos conocerlo. Hijos, ¿cómo ha sido su experiencia en nuestro país? Bueno, como usted bien dijo, soy ecuatoriano, llevo acá ya en Chile aproximadamente, ya van a cumplir los 20 años de edad. Soy una persona muy grata, lógicamente, con este país, que me pudo recibir, mucho más, lógicamente, con la comuna. Cuando yo llegué, mi tiempo fueron aproximadamente 3 meses en la ciudad de Santiago, y después, lógicamente, se me brindó la posibilidad de poder trabajar acá en la comuna. Y desde ahí, obviamente, he ido creciendo tanto profesionalmente como también personalmente. Tengo mis hijos, lógicamente, que son chilenos. Ya 3 hijos, lógicamente, Alison, que es la mayor, Pía y Mateo. ¿Ya? Así que eso es algo muy grato, lógicamente, que me ha dado de poder tener, lógicamente, mis hijos chilenos. Ya siempre uno dice, ya no te quieres ir, lógicamente, tu país, uno siempre extraña el país, lógicamente, pero nos ha dado esa posibilidad, lógicamente, de poder tener la familia, lógicamente, que tenemos ahora. Claro. En Ecuador tiene sus padres, sus hermanos. En Ecuador tengo mi papá, mi mamá, 2 hermanas, lógicamente, que son Sandra y María Soledad. Tengo un hermano menor, que es Pedro Andrés, que él reside acá, lógicamente, en la comuna de Requina, trabaja acá, y ahí nos hemos podido, lógicamente, distanciar un poco como familia, pero tenemos, siempre digo, como un compromiso mutuo de podernos visitar siempre. Siempre cada 6 meses o cada año mínimo tenemos un contacto con la familia. Ese ha sido un compromiso que hemos hecho. O viajamos o ellos vienen acá con nosotros. Obviamente la época de la pandemia fue el momento donde nos tuvimos que distanciar un poco, pero ahora estamos retomando, lógicamente, el contacto como familia. Y así se hace un poco más fácil. Exactamente, sí, mucho. ¿Cuál diría usted que son los aciertos y puntos altos de su gestión? ¿Cuáles son los logros que mejor representan su gestión como director en el CESFAM de Requino en este último periodo? Han habido varios puntos, yo creo que hay que resaltar. Yo siempre voy a destacar, lógicamente, el compromiso y la dedicación de cada uno de los funcionarios que cuenta el CESFAM de Requino, el Departamento de Salud en sí. Cuando iniciamos estos últimos 3 años, nos encontramos, yo creo que con muchas actividades que la comunidad no sabía que se realizaban en el CESFAM. Y es así que fuimos resaltando cada uno de los programas. Hay el programa de la niñez, el programa cardiovascular, hay el programa de salud mental, el programa, lógicamente, de la sala era, y fuimos un poco resaltando cada una de las actividades, promoción, participación, el programa dental, lógicamente, que tiene una muy buena cobertura, lógicamente, en la parte de salud. Pero ya un poco, ya como resaltando, lógicamente, los logros, siempre nos encargamos, lógicamente, de poder dar o preocuparnos, lógicamente, por el funcionario y el lugar de trabajo donde hacía uno. Hubo, lógicamente, una gran inversión en lo que son los lugares o la remodelación o la reposición, lógicamente, de la posta de Labra. Claro, nos dirán a lo mejor sí, pero eso es una reconstrucción que tuvo tu labor. Pero el hecho de poder hacer de que los funcionarios o coordinar que los funcionarios puedan trabajar en otro lugar mientras se hagan las reparaciones, eso también es un logro. Lo mismo cuando fue la remodelación del CESFAM, poder coordinar, lógicamente, y poder trabajar y que se trabaje a la par, lógicamente, mientras se estén haciendo esos arreglos, de poder coordinar, es un sacrificio grande de los funcionarios que lo hicieron, y poder, lógicamente, seguir dando la atención a los funcionarios. El aumento, lógicamente, lo que se hizo en el servicio de urgencia. El servicio de urgencia en este momento ya funciona 24/7, con cobertura de médico, tanto de enfermera, lógicamente, TENS, conductor, auxiliares de servicio, un oficial administrativo que trabaja hasta las 12 de la noche. Es una de las pocas comunas que tiene una cobertura de ese índole. Cuando hablo de esta época, lógicamente, en la época de remodelación, hay algo
que sí, obviamente cabe destacar que a pesar de estas incomodidades, que a pesar, lógicamente, de este sacrificio de los funcionarios, fuimos una de las 5 comunas con mayor cobertura en ese año, en el año 2023, con los indicadores, lógicamente, las metas sanitarias que nos exige el gobierno. Tuvimos una cobertura cerca del 96%. Y después de eso nos pusimos el año siguiente otra meta, y fue que en el año eso fue en 2022, en 2023 tuvimos una cobertura de meta del 100% como cobertura de metas sanitarias, que eso es algo extraordinario. Significa que obviamente la comunidad se tiene que sentir tranquila de que todo el trabajo que hicimos lógicamente ha sido muy viable. Después de eso hubo la adquisición lógicamente de una ambulancia, la cobertura en cuanto a los cumplimientos de la parte de los GEST, y algo que hay que resaltar lógicamente también es una de las metas que nos pusimos como equipo, es el poder acreditar el CESFAM en lo que es calidad y seguridad de atención al paciente. Y eso se logró también este año. También se logró lógicamente certificar. Y eso que demuestra que todos los procesos lógicamente que se realizan en el CESFAM están debidamente certificados. Y eso yo creo que es un logro que no todos lo pueden, es un arduo trabajo, y eso lo saben, nos costó 2 años y medio poder lógicamente lograr eso. Es trabajo constante y lógicamente perseverancia, es el poder cambiar un poco la cultura de los funcionarios, lógicamente el poder trabajar con protocolos establecidos y cosas así. Y nuevamente, obviamente, los funcionarios se subieron lógicamente a este tren que llamamos que era el proceso de la acreditación, y estábamos lógicamente muy contentos por haber llegado a este logro. Y también hemos logrado, lógicamente, el poder llevar el modelo del MAIS, lógicamente, que es modelo de atención integral en salud, con la certificación del SECOPS también, lógicamente, en cuanto a este modelo, que también se logró. Y aparte también, yo creo que el pilar fundamental en la implementación del nuevo CESFAM, el poder, lógicamente, ya poder ver recursos humanos, el tema de equipamiento y todo eso, que está ya establecido, la resectorización que nuevamente hicimos para poder, lógicamente, dividir a la comunidad para que se puedan atender, y también la difusión que hemos hecho con la comunidad a través de varias reuniones, lógicamente, que hemos tenido en ese sentido. Y hay muchas cosas también que hemos podido hacer. No me quiero perder de este punto también, que es el dar mucho más énfasis, lógicamente, a lo que son las terapias complementarias. Tenemos una cantidad de terapeutas muy importantes y de muy buenos, lógicamente, profesionales de alta calidad, y que obviamente destinamos en manos de Juanita, lógicamente, que se haga cargo de este pilar fundamental, y que iba a ser, lógicamente, en el antiguo CESFAM iba a tener su espacio para que puedan desarrollarse, lógicamente, mucho más las terapias. Y eso da una posibilidad a los tratamientos que realmente los pacientes no tienen un buen apego, lógicamente, a la parte de medicina y cosas así. Se abre una nueva posibilidad de que puedan tener acceso a la comunidad en este tipo de situaciones. ¿Se refiere usted como medicina alternativa? Alternativas, terapias complementarias, tenemos flores de Bach, tenemos sonoterapia, teníamos magnetoterapia, reflexología, se va a tener acupuntura, auriculoterapia. Hay varias, lógicamente, terapias alternativas que se pueden formar. Buenísimo. Es un pequeño resumen. ¿Le quedó algo? No importa, usted puede decir todo lo que usted quiera. Creo que eso es como lo fundamental. Aparte, bueno, también se hizo la adquisición de una nueva ambulancia en ese periodo. Se reforzaron nuevos programas, como por ejemplo la implementación del programa que es Salud en Terreno, ya que ha sido... ¿Qué es lo que pasa? Hay un programa, lógicamente, que es el de los pacientes postrados, que se llaman, o dependencia severa, lógicamente, que es un nombre un poquito más técnico, que son aquellos pacientes en los cuales tienen una dependencia severa, lógicamente. Y habían pacientes con dependencia leve, moderada, que igual no pueden, lógicamente, asistir, lógicamente, al CESFAM, y quedaban un poquito así como a la deriva, lógicamente. Y ahí es cuando formamos este equipo de atención a domicilio, que hace este tipo de coberturas. En este momento tiene una cobertura de cerca de 120 pacientes, lógicamente, de la comuna, que están a cargo de este programa. Y luego también tenemos el tema de la clínica móvil, que también se formó con este proyecto. Entonces, como ven, han sido varias, lógicamente, aristas. El poder contar también, se me estaba escapando, con un nuevo sillón dental en la comuna, en el CESFAM antiguo, que da, lógicamente, la mayor posibilidad también de poder dar la atención dental. Han sido varias cosas que hemos hecho en estos 3 años, han sido muy importantes. Me imagino lo que quedó pendiente. Sí, algunas cosas todavía. Y yo creo que lo que nos quedó pendiente más que nada es el poder terminar este proceso. Como ve, calidad se terminó, hemos ido cerrando los ciclos de las cosas, de los proyectos que nos hemos planteado, pero obviamente nos quedó pendiente el tema un poco del CESFAM, ¿no? Esa es como la espinita que se nos quedó clavada ahí.
Uno de los temas recurrentes, digo, y a veces mal evaluados por los usuarios, es la atención en salud. Tenemos funas permanentes, videos de vecinos increpando a los funcionarios, etc. ¿Cuánto pesa eso en la evaluación de su gestión? Sí, yo creo que obviamente la forma como nosotros manejamos, lógicamente, un poco el tema de los reclamos, hay una comisión, lógicamente, de los reclamos, en donde analizábamos en conjunto con la comunidad, ¿ya? Y tratábamos, lógicamente, de poder minimizar un poco esta situación. Cuando nosotros llegábamos a la gestión, yo siempre hablo en plural porque hablo de un equipo de trabajo, lógicamente, que conformamos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la gente en la mañana madrugaba o reclamaba por la falta de horas, y eso también genera, lógicamente, un problema. Y empezamos a analizar un poco varias partes de la parte de salud. Por ejemplo, vimos de que el servicio de urgencia atendía una cantidad de más de 3.000 pacientes al mes. Y la cantidad de horas de morbilidad que dábamos entre el CESFAM, SECOPS, postas, llegaban a ser como 2.000. Y eso significaba, lógicamente, que la cobertura o el soporte de morbilidad de nuestra comuna era el servicio de urgencia. Y eso no puede ser. Porque, lógicamente, no estamos haciendo un tema de prevención. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un cambio, lógicamente, en la parte de las agendas de los médicos, un recorte un poco en el tiempo de atención, y eso nos generó contar o pasar de tener entre 40 horas de morbilidad al día a tener 100, 110 en los mejores de los días que teníamos. Obviamente, hay días en los cuales el médico se enferma, obviamente somos seres humanos, nos puede pasar, y se nos recortaba. Pero eso fue un gran logro y lo que permitió disminuir un poco, lógicamente, el tema de los reclamos. Siempre van a haber reclamos, lógicamente, porque la atención de salud es una de las más demandadas y más sacrificadas. Y ahí hemos tratado de poder minimizar ese tipo de cosas. También teníamos el tema de la urgencia, que también es un tema muy recurrente, y hemos tratado de, en ciertos horarios, reforzar con médicos, con TENS, lógicamente, en algunos días festivos con doble ambulancia, lógicamente, para que podamos mejorar y minimizar también esos reclamos. Más que nada, no minimizar los reclamos, pero que la atención sea mucho más de calidad y oportuna en ese sentido. ¿Cuál es su reflexión a la acusación de que en el servicio de salud de Requino reina el nepotismo? Abro paréntesis, contratación de familiares y amigos por sobre las capacidades de la comuna. Yo creo que hemos tratado de poder hacer, cuando hay un cargo vacante, lógicamente, cuando había una solicitud o un reemplazo, lo que hacíamos en conjunto con el jefe de departamento era poder formar una comisión, ya donde estaba el jefe de departamento, el director, el jefe de la unidad o el jefe del programa, ya, y si habían postulantes, lógicamente hacíamos como una reunión, o sea, se le hacían preguntas, y siempre lo que nosotros le dábamos, el mayor puntaje o la ponderación la tenía el jefe del programa, porque era el que hacía las preguntas más técnicas. Y de ese tipo de forma, lógicamente, tratábamos de ser un poco más imparciales y que la persona con mayor capacidad sea, lógicamente, la que se haga acreedor de esta vacante o de este puesto, lógicamente. Eso es como nosotros generalmente manejábamos este tipo de situaciones, cuando había una vacante o un puesto libre, lógicamente. ¿No? O sea, por sus capacidades. Por sus capacidades. Sí. El 2022... el alcalde decía sobre usted en su nombramiento: creemos que es un profesional idóneo para asumir como director del Centro de Salud Familiar Requima. Tiene muchas cualidades y un buen currículum que lo precede. Además, conoce la comuna y sin dudas pondrá su experiencia al servicio de la comunidad. Según su percepción personal, ¿qué cambió? ¿Dejó de tener las cualidades necesarias para dirigir el CESFAM que el alcalde esgrimía en su nombramiento en mayo del 2022? Sinceramente, no lo sé. He tratado de poder, lógicamente, entender un poco cuál fue la decisión de la no continuidad. Yo creo que es siempre importante cuando uno tiene un jefe que nos puedan llamar y nos puedan decir, ¿sabes qué? Esto está pasando, esto tienes que cambiarlo, para que también tiene la posibilidad de cambiarlo. Claro.
sinceramente traté de buscar alguna explicación, porque uno ya se acerca a un concurso y obviamente uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pueda pasar, porque obviamente no significa que tampoco el alcalde tenga que elegirme 100% a mí. Va a haber una terna, lógicamente, y él tiene que decidir, que eso es lo normal. Claro. Pero no sé, no tengo una respuesta en el sentido de qué pudo haber cambiado. Me imagino que el alcalde tendrá sus motivos. He tratado de ser profesional 100%. Yo adoro la comuna de Requinoa, lógicamente porque fue la comuna que me abrió las puertas cuando yo llegué de mi país, la que me acogió. Y he tratado de desvivirme por cada uno de los usuarios, lógicamente, estando en mis otros trabajos, cuando fue en el hospital de Rengo. E incluso trataba de ayudar a que todas las personas se puedan tener un acceso más rápido a algunos tipos de cirugías cuando había la posibilidad y todo eso. Entonces, adoro mucho la comuna, quiero mucho la comuna. Pero sinceramente no tengo una respuesta porque tampoco me la han dado. Dijo que podían haber cambios de criterios más que nada en la forma, no en el fondo, que hicieron lógicamente tomar las determinaciones de la no continuidad de mi proceso como director lógicamente en CESFAM. Ajá. Pero usted no tuvo una conversación con él. Yo tuve una conversación con el alcalde el día 15 de mayo a las 3 de la tarde, el día que terminaba mi gestión. Y ahí se me comunicó en el cual yo no iba a seguir como director y que se me brindaba la posibilidad de continuar al día siguiente como médico de la comuna 44 horas. Obviamente, yo también tengo que velar por el bienestar de mi familia. No iba a esperar hasta el último para ver si yo tenía continuidad de trabajo o no tenía continuidad de trabajo. Había solicitado, lógicamente, previamente poder conversar con la autoridad para ver cuál iba a ser mi futuro, no iba a ser mi futuro. Faltaba el resolver el tema del concurso, que tampoco estaba, lógicamente, definido. Y al no tener esa posibilidad, obviamente, empecé a buscar, lógicamente, lugares de trabajo, y así es donde se me presentó una propuesta de trabajo de otra comuna. Y llegué al día 15 yo ya aceptado y con el compromiso de poder ir a trabajar. Pero previo antes no tuve ninguna reunión ni nada hasta el día 15 de mayo cuando se me comunicó personalmente. El día 14 de mayo a las 2 de la tarde me llegó un correo donde yo ya no seguía como director, lógicamente. Ajá. Ha habido una serie de denuncias de maltrato y sumarios en el área de la salud. ¿Cómo cree usted que se manejaron estas situaciones? ¿Desde la autoridad municipal se han respetado los conductos en estos procesos? ¿Cómo es el ambiente y el ánimo de los funcionarios de la salud con la autoridad municipal? Se lo pregunto porque hay funcionarios que en off han mencionado que el trato con usted ha sido vejatorio, que se le pasó a llevar en más de una ocasión. ¿Es eso real? Siempre voy a dividir un poquito la pregunta en dos cosas. Una con el tema de los sumarios. Los sumarios obviamente tienen un proceder, tienen una continuidad. Cuando hay una denuncia, lógicamente se nombra un fiscal, el fiscal lógicamente tiene que hacer la investigación y luego obviamente determinará si es que hubo o no hubo un maltrato, lógicamente. Es algo como legal en ese sentido. Obviamente, sí, en el otro tema de la pregunta que me dice, hay situaciones en las cuales uno sí se siente un poco incómodo, molesto, lógicamente, en el cual muchas veces, no sé, pues uno tiene una jefatura y uno lo que más trata de poder tener para un normal funcionamiento es el orden jerárquico, lógicamente, y no tanto jerárquico, sino obviamente el conducto regular. Hay conductos regulares que no se pueden saltar, tanto y conductos regulares tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, digamos así, de las autoridades. Y muchas veces, sí, obviamente me enteraba de que tenían conversaciones, lógicamente, con mis jefaturas intermedias y se tomaban determinaciones en ese sentido. Y obviamente eso molesta porque no le permiten a uno, como después uno va con el funcionario a tomar ciertas determinaciones y no se puede, pues, lógicamente, porque tienen un trato directo, lógicamente, con la autoridad. Claro. Y se rompe el tema del conducto regular y eso desestabiliza, lógicamente, quiera o no quiera, a las instituciones. Y ahí es donde uno va perdiendo un poquito, lógicamente, el tema de poder ordenar cierto tipo de situaciones. Eso es lo que generalmente pasa. Ya. Usted terminó su periodo, se abre un nuevo concurso público, llegan postulantes y el día 13 de mayo la autoridad municipal firma el decreto número 1332 en el cual se ordena retrotraer el concurso.
es decir, llevar el proceso hasta antes de la creación del mismo, y es declarado desierto por la autoridad municipal. ¿Cómo usted se explica esto? Sí, es algo que todavía no nos podemos explicar. Yo creo que cuando hay un concurso público hay varias etapas, lógicamente. La una es la formación de las bases del concurso. Luego estas bases del concurso pasan, lógicamente, a la parte municipal. Es analizado por varios departamentos de la parte municipal. Luego, obviamente, se regresan las bases al Departamento de Salud y son presentadas al Consejo Municipal. El Consejo Municipal, y tampoco es de que lleguen un día antes, 2 días, se presentan 5 días antes del Consejo, son analizadas y lógicamente son votadas y son aprobadas. Y dentro de esas bases, lógicamente, que es como, digamos así, un poco la Biblia del proceder de este concurso, se hace lo que estaba escrito en el concurso. Ya se forma una comisión, en la comisión lógicamente está el jefe de departamento como presidente, hay un ministro de fe que se nombra a través de la Dirección de Servicios de Salud, que bien es cierto, el ministro de fe no es una persona que a lo mejor digan de que no tiene ni voz ni voto, es el ministro de fe, es la persona el que dice que todo el concurso se hizo lógicamente con todos los parámetros de la manera correcta, exactamente. Y la tercera persona que forma lógicamente de la comisión es un concejal electo o designado a través del consejo, que esta vez fue el concejal José Ramón Parragués. Se presentan lógicamente luego las carpetas y se analiza lógicamente el puntaje, se da un puntaje en base a lo que se designa, que es la experiencia, que es la antigüedad que uno pueda tener, mediante lo que uno presente, que son sus diplomas, sus concursos, sus certificados donde uno ha trabajado, y después viene la parte de la entrevista. En la parte de la entrevista las bases son bien claras y dicen que la forma de preguntar dependerá de lo que diga la comisión. ¿Ya? Y en ese momento del concurso se nos hicieron lógicamente a nosotros 3 bowls o 3 ánforas, digámoslo así, donde uno tenía que elegir. Cada uno tenía 7 preguntas y había una pregunta general emitida por el ministro de FEC en ese entonces. Se hicieron las preguntas y después de eso viene la parte de designación de la terna en base a los puntajes que se han sumado. Se envía la terna y ahí es cuando el alcalde dice que recibe una carta una queja de parte de uno de los concursantes, porque dice que el hecho de haber hecho estas tómbolas lógicamente genera de que uno tenga ciertas posibilidades a las preguntas como de mayor dificultad o menor. Es una suerte un poco en ese sentido, y que no fue como igualitario para todos. Y por esa carta de denuncia se toma esta decisión de retrotraer, cosa que tampoco es tan normal, porque cuando hay un reclamo de uno de los postulantes, lo tiene que hacer a la comisión, no lo tiene que hacer a la autoridad máxima de la municipalidad. La comisión tiene que revisar y ellos tienen que emitir un informe, lógicamente, hacia la persona que haya reclamado. Eso lo dice también en las bases. Y ahí es cuando el alcalde toma la decisión de retrotraer el concurso. ¿Ya? Y cuando uno también toma la base de retrotraer, uno también puede retrotraer a la instancia que uno piensa que se hizo mal las cosas. Entonces después uno dice retrotraer hacia las preguntas, retrotraer hacia la parte de calificar o ver la cantidad de sus años o de los cursos para ver la experiencia, si fue oportuno o no. Pero retrotraer hacia el inicio del concurso, eso era como extraño. Y luego de eso, obviamente hay otro decreto que borra el anterior y donde dice que se declara desierto el concurso. Y que eso también nos llama la atención, porque dentro de las bases del concurso dicen que el concurso se tiene que declarar desierto cuando ninguno de los que se encuentran en la terna cuenta lógicamente con los méritos necesarios para poder hacer. Y las bases dicen que uno tiene que tener un puntaje sobre el 60% para poder llegar a la terna. Y si uno tiene un puntaje menos, no es apto, y ahí se debería declarar desierto. Y obviamente cuando ya tenemos acceso a la información después del concurso, las personas que integramos en la terna está la doctora Pilar Aguirre, el matrón Eduardo Allende y obviamente el doctor Paul Pacoruco en la terna. Entonces ahí nos llama mucho más la atención el poder determinar desierto el concurso y en los fundamentos que se tomaron, y un poco como desconocer las bases que fueron aprobadas lógicamente por el mismo Consejo Municipal. Luego de eso han habido ciertas reuniones donde obviamente también se han hecho ver de que obviamente no fue una decisión lógicamente justa, digámoslo así, en ese momento. En relación a los resultados del concurso, usted, Eduardo Allende y Pilar Aguirre
alcanzaron el puntaje requerido. Esto es un motivo para no declarar desierto el concurso. ¿Cuál es su reflexión en relación a esto? Sí, pues es lo extraño, porque lógicamente uno de los motivos para poder declarar desierto el concurso es la no idoneidad de los participantes. Y la única forma de medir la no idoneidad es a través del puntaje que se alcanzó lógicamente dentro del concurso. Y en las bases del concurso dice la no idoneidad o el alcalde, la máxima autoridad, podrá declarar desierto cuando existe una no idoneidad de parte de los postulantes, cuando no reciban un puntaje del 60%. Okay. Y obviamente los puntajes que adquirimos en la terna final fue Pilar, lógicamente, con un puntaje de 95-10, Eduardo con un 95-40 y yo un puntaje de 98-10. O sea, la idoneidad estaba en cualquiera de los tres, lógicamente, postulantes que llegamos a la terna. Por eso no fue para mí una buena decisión declarar desierto, porque estábamos los tres, lógicamente, en la terna con el puntaje necesario para poder asumir el cargo de director de CESFAM. Claro. Aunque usted hubiese tenido el mayor puntaje, luego el segundo y el tercero, al final la decisión es de la autoridad. Exactamente. Eso no significa que haya tenido que nombrarme a mí, sino él tenía que haber elegido dentro de los tres postulantes que llegamos a la terna. Es la decisión que él toma y uno tiene que aceptar la decisión que pueda tomar, porque está en su derecho, lógicamente, de poder elegir entre los que llegan a los postulantes en la terna. No hay ninguna objeción en ese sentido. Pero es de la terna, no declarar desierto el concurso. Claro. Eso fue el error, desde mi punto de vista. Ok. Retomando lo que usted acaba de decir. El alcalde en el Consejo Municipal habla de un reclamo que fue presentado, pero el reclamo es presentado al alcalde y no a la comisión encargada del concurso. Reclamo en relación con la dificultad de algunas preguntas efectuadas y a la forma en la cual se llevó esa parte del proceso. ¿Es esto normal? ¿Es normal que la autoridad municipal pase sobre la comisión? No es normal, porque lógicamente la comisión está conformada por el ministro de Fe, por el presidente, por un miembro, lógicamente por el consejo, que en este caso fue un concejal. Entonces, la comisión tiene la potestad, lógicamente, de poder elaborar las preguntas y designar de la forma que ellos estimen necesario. Por eso está el ministro de Fe. Sí. El ministro de Fe tiene que todos tenemos la misma equidad o la misma oportunidad de poder resolver. Si me tocó una pregunta fácil o difícil, obviamente están en la capacidad de mis conocimientos de poder resolver esa pregunta. Y ahí es donde también me llama un poco la atención, porque cuando ya tenemos acceso a la información, cuando ya lo hemos solicitado, la persona que emite el reclamo ya es una persona que también ha participado en varios concursos y lo participó conmigo hace un mes atrás, que era el concurso para director de CESFAM número 5 y número 1 de la ciudad de Rancagua. ¿Ya? Y la forma de las preguntas son muy similares. Ahí en ese entonces había un banco de preguntas de 20 preguntas y yo tenía que elegir el número. Era una forma muy similar de tómbola y esa persona también participó en ese concurso. Y ahí no emitió ningún tipo de reclamo. Claro. Entonces eso me llama la atención de que por qué ahora sí y aquí sí se considera eso cuando es algo completamente normal, la decisión de la comisión, elaborar y formar las preguntas como ellos estimen necesario. Y la tómbola, como lo dice, es totalmente al azar. Es totalmente al azar. Me puede tocar, nos pueden incluso tocar las mismas preguntas a muchos. Ajá. Eso es totalmente al azar. Y depende uno cómo esté preparado, lógicamente, los conocimientos que pueda tener ahí para poder resolver. Claro. Recién, como usted mencionaba, el día 15 de mayo de este año, fecha en la cual concluía el periodo de dirección del actual director, se les indica a los postulantes que van a ser notificados de la resolución determinada por la alcaldía sobre el concurso. Y les llega un correo, no con los resultados del concurso, sino indicando que el concurso fue declarado vacío. Nuevamente, ¿es normal que se les avise que el concurso fue declarado vacío el mismo día que debían salir los resultados del concurso? No, no es normal. No es normal eso, porque incluso en otros momentos, otros concursos también nos comunican si uno pasó a la terna, si se encuentra entre la terna y que va a tomar la decisión. Pero porque hay periodos y hay plazos, lógicamente, y el plazo de poder notificar era lógicamente anterior a esta situación. Ajá. Así es que sí hubieron este tipo de situaciones que no son normales, lógicamente, en cuanto a la notificación. Y yo creo que, si bien es cierto, a lo mejor la máxima autoridad o las autoridades pueden tomar cierto tipo de determinaciones, pero yo creo que hay algo básico que no se puede perder, ¿ya? Y obviamente es un poquito el respeto, ¿ya? Porque obviamente uno está participando, uno también estaba trabajando y obviamente también se tiene que poner a pensar lógicamente en otra persona
qué va a pasar. No digo que uno tenga que ser elegido 100%, si la autoridad puede elegir Claro. a quien sea, pero sí hay unas personas que también estamos participando, y si están participando es por algo también, lógicamente porque quieren acceder y tienen la posibilidad, lógicamente, de ser directores del CESFAM, y también quieren tener la posibilidad de poder demostrar también sus capacidades, sus cualidades de dirección, que es totalmente válido, ¿no? Claro, por supuesto. Otro punto que llama la atención es que la autoridad municipal, una vez que recibe el reclamo de una de las postulantes, no lo deriva a la instancia administrativa correspondiente, que sería la comisión, y opta por revisar toda la documentación con personal del municipio después de retirar estos documentos y las grabaciones de las entrevistas desde la Unidad de Recursos Humanos del Departamento de Salud el 7 de mayo. Y las revisa con personal municipal, pero no técnico del área de la salud, y lo declara vacío. ¿Es normal eso en un área de salud? No, tampoco. Sí, obviamente puede tener la posibilidad de revisar, pero yo sí mismo, yo digo siempre con el respeto. Comunicar y cosas así, llevaron los documentos, las grabaciones, y como digo, hay una comisión que es la encargada de llevar todo este proceso. Claro. Y es la comisión la que tendrían que haber revisado con ellos, lógicamente ver qué pasó, pero aquí la comisión está siendo llevada completamente al no tener, lógicamente, participación en este tipo de situaciones que se vienen. Y obviamente sí hay partes del departamento de la municipalidad que participan en esto de poder revisar. Obviamente tendrán su experiencia, pero en otras cosas totalmente distintas. Cuando nos entregaron las resoluciones, lógicamente hay decretos de Contraloría que hablan o que lo comparan con el tema del proceso de igualdad en cuanto a los postulantes, pero obviamente hay que ver de que son procesos totalmente distintos, que si yo hago una licitación por compra, no sé, de computadores, que lógicamente es distinta a la que yo hago lógicamente un concurso para un cargo directivo. Claro. Son dos cosas o instancias que no se pueden comparar. Ajá. Y esta vez se comparan eso, y eso para mí tampoco es algo normal que se puedan hacer o justificar dentro de ese punto de vista. Claro. Finalmente, sobre este tema, ¿usted cree que quienes llegaron a las instancias finales de este concurso público han visto vulnerados sus derechos y dignidad en cuanto al proceso, en el cual tanto las comunicaciones y trato distan mucho del respeto y la seriedad que debe existir entre autoridades municipales y todos los funcionarios del Departamento de Salud de la Comuna de Requinoa? ¿Cuál es su reflexión? Sí, como le dije, indistintamente de que si alguien no desea trabajar con ninguno, porque eso es lo que pasa. Obviamente, si no estamos en una terna, y eso es lo que uno ve a simple vista, de que no desea trabajar con ninguno de los tres postulantes, se podrá decir que concurso, reclamo y cosas así. Yo también puedo tener también mi criterio, y también espero que se respete, así como respetado la forma que la autoridad ha tomado esta determinación. Y claro, obviamente al hacer este tipo de situaciones se vulneran lógicamente un poco los derechos que uno tiene como para postular, lógicamente, claro, a este tipo de concursos. Por algo son concursos públicos, sí. Por algo lógicamente se aprueban las bases, por algo hay un tribunal, por algo hay instancias lógicamente que se hacen para que este concurso sea lo más transparente. Y al tomar cierto tipo de situaciones, claro, vulneran lógicamente esta posibilidad de poder concursar. Por eso digo, en la terna el alcalde es libre de elegir a quien sea. No es que tenga que elegirme a mí como Paul Pacurucu, no. Él puede elegir, pero que se hagan las cosas lógicamente como se tienen que haber hecho en cuanto al concurso de director de CESFAM. Ajá. En el Consejo Municipal, la concejal presidenta de la Comisión de Salud preguntó qué había pasado con el concurso, lo cual llama la atención primero, porque la presidenta de la Comisión de Salud no sea parte de la comisión de selección del mencionado concurso. Segundo, que sea otro concejal. Y que recién en un consejo, y habiendo pasado todo lo relatado, después de haber declarado vacío el concurso, pregunte qué pasó con este. Usted es un profesional de la salud y ha tenido cargos en otras comunas. ¿Es normal como le decimos los chilenos, despelote? ¿Es normal que una comuna maneje con esta desprolijidad el tema de salud y el nombramiento de sus directivos? ¿Esto ocurre en otras comunas? Ahí voy a hacer un paréntesis. Claro, la concejal pertenece lógicamente a la Comisión de Salud, pero como digo, el momento de designar a la persona que va a formar el tribunal de la comisión, se hace una votación dentro del Consejo Municipal. Ah, perfecto.
Y ahí, lógicamente, salió designado el concejal José Ramón Parada. Ya. Y es por eso que fue por unanimidad, todos votaron, lógicamente, para que él sea partícipe. Okay. Y la pregunta que hace, lógicamente, la concejal, por lo del tema del concurso, Sí. fue porque nadie decía absolutamente nada. Ya llegaba la hora de designar y, lógicamente, no teníamos ninguna respuesta. Y es ahí donde el alcalde dice que lo va a decretar desierto el concurso. Ajá. Entonces, claro, llama la atención en ese sentido. No es algo normal. Ella tenía, lógicamente, que también, en cierta forma, a lo mejor comunicarse con el alcalde, poder ver qué había pasado, cosas así, pero no es algo normal de que al último día digan, no, quedó desierto y nadie ganó el concurso. No, claro. No son cosas que ocurran normalmente en otro tipo de concursos, de comunas. Yo dije que había participado en el concurso en otra comuna y siempre había una llamada por teléfono, un correo donde decía en las instancias que uno va, y obviamente siquiera hubo un correo, por ejemplo, cuando no gané el concurso del CESFAM número 1, número 5, estimado, agradecemos lógicamente su participación y esperamos que usted pueda seguir participando en otras instancias. Okay. Algo de cortesía también en ese sentido. Y eso es lo normal. Eso es lo normal, sí. Las autoridades comunales actuales, a su juicio, ¿están preparadas para gestionar la salud de la comuna? ¿Cuentan con criterios y conocimientos necesarios? ¿O actúan impulsivamente por motivos que no entendemos? Yo creo que ha tenido que hacer un análisis bien profundo. Las autoridades, yo creo que no tienen una mala intención de causar un daño, una cuestión así. Siempre las autoridades van a querer lo mejor para la gente de la comuna. Ajá. Eso sí lo tengo súper claro. Claro. Obviamente, nosotros, digamos así, los directivos somos las personas técnicas, que yo siempre he dicho, somos las personas que le tenemos que decir desde el punto de vista técnico lo que vamos a hacer para el bienestar de la comuna, ¿ya? Si bien es cierto, obviamente las autoridades pueden determinar cierto tipo de cosas, pero uno le tiene que decir, si usted toma esta determinación, va a pasar A, B o C. Pero soy yo el que le tengo que decir, ¿sí? Entonces, no sé, doy un ejemplo, no ha pasado, es un ejemplo que le puedo decir, no sé, sácame la ambulancia, llévame la ambulancia, no sé, a Pichilemu, un ejemplo. Entonces yo digo, como referente técnico, no se puede hacer eso porque la ambulancia no puede salir de la comuna. Ajá. Hay cosas así donde uno como ente técnico guía a las autoridades. Así es. ¿Ya? Y uno tiene que decirle, esto va a pasar, o no sé, digo, vamos a necesitar más horas de médicos, vamos a necesitar más horas de enfermeras, más horas de TENS, porque estamos bajo esta cobertura o en esta situación. Pero parte desde el director, parte lógicamente desde el jefe de departamento en la parte administrativa, y obviamente y eso se tiene que respetar. Y nuevamente caemos en el conducto regular. Lógicamente que se tienen que respetar un poco las determinaciones técnicas que uno puedan tener. A lo mejor le pueda gustar, no le pueda gustar a la autoridad, pero también se tiene que conversar. Lógicamente decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que hayas hecho, me gustó mucho, felicitaciones, ese tipo de cosas. Y eso pasa generalmente también. Tenemos un nuevo CESFAM, eso ya es sabido. A usted le ha tocado trabajar en la preparación de la implementación del nuevo edificio, pero ha trascendido que no habrán nuevas contrataciones. ¿Es posible mejorar la atención con el mismo personal existente, pero ahora con 2 edificios que organizar? Mire, lo analizamos, lógicamente, es un proceso súper largo el poder ver la formación de este nuevo CESFAM. Esta es una reposición, ¿ya? Lo lógico hubiese sido de que se tenga que cerrar el CESFAM antiguo y todos ir a trabajar lógicamente en el CESFAM nuevo. Así es. Pero para que podamos entender un poquito, en el CESFAM antiguo la cantidad de usuarios que nosotros atendemos son aproximadamente 18.500 usuarios. Y ahí tenemos 2 equipos de familia. Cada equipo de familia, que es el Roble y Araucaria, atienden un promedio de 9.000 usuarios. Ajá. Y estamos muy fuera de la norma. Cada normativa, por ejemplo, un equipo de familia tiene que hacerse cargo de 5.000 a 6.000 usuarios. Okay. Si nos íbamos todos allá, obviamente vamos a hacer más de lo mismo. Y es ahí donde planteamos, lógicamente, de las muchas alternativas, un trabajo conjunto que se ha hecho con la Dirección de Servicios de Salud, e incluso el poder contar con un segundo CESFAM acá. Pero económicamente no es viable y tampoco nos daba también los números de inscritos y todo eso. Y así que formamos un tercer equipo, ¿ya? Formamos un tercer equipo que se va a quedar trabajando en el CESFAM antiguo. Si bien es cierto, no va a haber contrataciones porque
ya estábamos casi todos hacinados acá, porque obviamente los espacios eran muy chicos. La cantidad de médicos, lógicamente, que teníamos, de profesionales, da para dar esta cobertura. Sí van a haber, lógicamente, lo que habíamos planteado eran pequeñas contrataciones. Ejemplo, nosotros teníamos 3 sillones dentales acá en el CESFAM antiguo y acabamos de tener 4 sillones dentales más. Entonces, obviamente, tenemos que contratar sí o sí dentistas, TONS, lógicamente, y eso sí se va a contratar. Los auxiliares de servicio, que también, o sea, el CESFAM nuevo es una infraestructura gigantesca, y una de las cosas que más queríamos, lógicamente, es poder tener un lugar limpio, adecuado. Por eso, obviamente, se van a contratar el personal administrativo, pero en sí la parte como médica o cosas así no va a tener un gran crecimiento, porque la cantidad de médicos que tenemos contratados ahora da para la cobertura de la comunidad. Para que nos podamos entender, nosotros tenemos 26.000 inscritos aproximadamente en la comuna. Cuando nos vayamos a CESFAM nuevo, no es que aumente la cantidad de inscritos, hay que redistribuir un poco el personal y solo contratar cierto tipo de especialidades obviamente, o profesionales que sí nos van a hacer falta en aquellos puntos específicos nada más. Perfecto. Tenemos 3 postas rurales: El Abra, Totigüe, Los Lirios, además de un SECOF en Chumaquito. ¿Alcanza eso para una comuna que ha aumentado su población considerablemente? ¿Necesitamos un SECOF en Los Lirios según su experiencia? Todo tiene que ver mucho con la cantidad de usuarios que tenemos nosotros inscritos, ¿ya? La cantidad, lo que hace diferencia entre lo que es una posta y el SECOF es un poquito el modelo de atención y las actividades que se hacen en la comunidad. El SECOF es mucho más cercano hacia la comunidad, sale mucho más hacia el sector, se generan mayores estrategias y todo eso. Las postas de Los Lirios, por ejemplo, tienen una cantidad de 2.600 inscritos, ¿ya? Y tenemos mucho personal ahí. Tenemos enfermero 44 horas, médico 44 horas, se reforzó con otro médico también aproximadamente más de 22 horas. Tenemos una ronda de nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos que hacen allá, dentistas 44 horas. Entonces, por el momento, obviamente sí está dando la cobertura. Lo mismo en la posta del Abra y en Totigüe también, que solo tenemos 500 inscritos. Si nosotros queremos, lógicamente, que la posta de Los Lirios crezca, tener un SECOF o cosas así, la cantidad de inscritos tiene que aumentar. No van a haber un proyecto si no tenemos la cantidad suficientemente de inscritos en ese sentido. Y es ahí que siempre hemos instado a la comunidad de que se inscriba, porque es también la parte fundamental, el per cápita, que es la cantidad de inscritos para el financiamiento de salud. Y hay mucha gente que obviamente tiene la posibilidad de atenderse y va a atenderse al Olivar. Entonces, de igual, hacíamos siempre un llamado de poderse inscribir, lógicamente, a la posta de Los Lirios. Bueno, eso es un llamado entonces para las personas de Los Lirios. Exactamente, que se puedan inscribir en la comunidad. Para que tengan un SECOF. Bueno, para terminar, usted ha trabajado 2 periodos en Requinoa. Hoy ya no sigue en nuestra comuna. ¿Con qué sentimiento se va? ¿Qué le diría a los usuarios y usuarias de la salud pública en Requinoa? Sí, es un poquito de sentimientos encontrados. Yo creo que voy a hacer un poquito de reflexión. Cuando estaba en el hospital de Rengo y estaba con una de mis jefaturas, y él siempre me decía que cómo me veía un poco en el futuro, ¿ya? El director, y me decía, yo me veo trabajando en el consultorio de Requinoa, o sea, en el box de Requinoa, trabajando en atención primaria. Y me decía, pero Paul, tú puedes llegar a ser, no sé, subdirector médico del Hospital Regional Rancagua, director de servicio de salud. Y yo le decía que no, que yo era muy grato y quería regresar a la comuna. Entonces me voy con un poquito de pena en ese sentido, de agradecimiento, pero muchísimo con la comuna. He recibido muchos actos de reconocimiento, mensajes de los funcionarios del Departamento de Salud. Ni qué decir, lógicamente, me han hecho llegar sus mensajes de apoyo, de gratitud. Y más que nada, yo creo que el hecho cuando fue el último día de la despedida, el poder ir despidiendo de cada uno de ellos, que fue una situación un poco emotiva que se vivió en ese momento en el CESFAM, me iban diciendo ciertas cosas que todavía no sé, gracias por, no sé, haberme ayudado a una funcionaria cuando estuvo enferma, gracias por haberme ayudado cuando me diagnosticaron de cáncer, gracias por haberme ayudado en esta situación. Entonces yo creo que uno se va tranquilo en ese tema de que no solo fue un director, no solo fue lógicamente médico, pero también una parte como de ser humano. Yo creo que ese es como lo que me voy un poco más con pena de no poder seguir ayudando de la forma como uno hubiese querido, pero
muy grato con la comuna. Ojalá las cosas puedan en algún momento revertirse y a lo mejor podamos regresar nuevamente acá a la comuna para seguir trabajando de la misma forma que hemos hecho siempre, con el compromiso y el cariño y el aprecio que uno tiene acá a la comuna. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, es verdad. Queremos agradecer que se haya dado el tiempo de venir, responder cada una de nuestras preguntas y buscar desde la transparencia y su profesionalismo ayudarnos a entender cómo se está mejorando la salud pública en Requinoa. Le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí llega un nuevo capítulo de Micrófono Público Requinoa. Agradecemos la sintonía, síganos en nuestras redes sociales, @estacionO'Higgins. Y será hasta la próxima.